quiero darles la bienvenida porque esta es su iglesia México Un Nuevo Amanecer. Es para que te levantes y resplandezcas, porque la gloria de Jehová ha llegado a tu vida. Es nuestro eslogan, pero lo buscamos hacer una forma de vida. Y les decía yo que cuando tú invocas el nombre de Dios, haces que se manifieste. Cuando realmente dices que estás en tu casa teniendo una relación con el Padre, y dices que conoces de Dios, y dices que hasta lees la Biblia, pero no te congregas, en la palabra dice que pues no, dice que no. Hay requisitos, sí hay requisitos, y uno de ellos es conocerlo. Y para conocer a Dios, pues necesitas aprender de su palabra, necesitas relacionarte con Él. ¿Cuántos de nosotros no ya nos casamos y nos casamos sin conocer a nuestra pareja? ¿No? ¿Y qué dijimos también? Echando a perder se aprende, ¿no? Híjole, qué cosa. Y dicen unos por ahí que ya con 40 años de casados ya son hermanos. Pero yo quiero hablarte de... Yo creo que por eso tenemos aquí un médico certificado que nos puede decir si les miento o no, hablando de la anestesia. La anestesia sirve para dormir todos los sentidos, ¿sí? Tenemos los sentidos que nos ayudan a percibir el ambiente y lo que estamos, los olores, los sabores, los sonidos. Y cuando te entra una anestesia, no lo puedes percibir. Pues mi amado, también nosotros podemos tener dormidos los sentidos espirituales, anestesiados. Y nosotros, mi amado, estamos llamados a despertarlos. Nosotros no estamos llamados a tener una anestesia, sino a tener una sinestesia. La sinestesia es cuando tú ligas a los sentidos. Cuando tú estás comiendo, la mayor parte del sabor es el aroma. Entonces por eso es que cuando tienes gripe no te sabe la comida, porque no estás teniendo esa sinestesia. Y por eso es que cuando luego de repente estás en la iglesia y no percibes el Espíritu Santo, dices que no se mueve el fluir, que es pura emoción, ¿verdad? Lo digo por los que se conectan, no por ustedes. Ustedes sí sienten aquí el poder y la presencia. Y dicen que no, pues es que ahí no fluye, hay puras emociones, ahí nada más están alabaré, ¿no? Y no se manifiesta en ti. Y como no se manifiesta en ti, no puedes creer que se pueda manifestar en alguien más. Lo que no puedes reproducir, lo criticas. Y entonces cuando estás criticando, lo leímos en la semana en el libro de Números, generas maldición. En Números, en el capítulo 12, ahora sí, vemos cómo Miriam, la hermana de Moisés, critica que Moisés está teniendo una vida que ella considera desalineada, pero lo considera a su esquema, a su paradigma, a su creencia. Y resulta que Moisés tenía una presencia directa con Dios y Dios mismo se lo dice. Dice, ustedes se comunican conmigo por visiones y ya sienten la gran cosa porque están teniendo revelaciones. Pero yo con Moisés hablo cara a cara y resplandece mi rostro sobre él, y por eso el rostro de Moisés brillaba. Y entonces nosotros necesitamos tener nuestros sentidos espirituales despiertos para poder percibir las atmósferas. Yo quiero llevarlos al momento en el que no sea necesario que pienses que venir y poner tu diezmo acá te va a bendecir. Si yo estoy aquí orando por tu diezmo, yo quiero llevarte a entender que cuando tú diezmas estás entrando en un sistema de orden. Platicaba en la semana con uno de mis hermanos acerca de que estamos nosotros acostumbrados al sistema del mundo en el que nacimos, donde si tú ahorras, pues podrías pensar que tienes dinero, y en un sistema en el que si tú das, te vas a quedar sin dinero. Y entras al sistema de reino y resulta que aquí en reino, si tú das, eres prosperado. Caray, pero ¿cómo? La situación está que das y das, y das carro y das casa, y sigues igual de pelado, porque no haces el otro cambio, no haces la sinestesia, haces solamente actividades naturales y no tienes la actividad espiritual. No estás teniendo la voz de Dios que te está diciendo, tu pastor es número 9,
y necesito unos zapatos negros. ¿No? Y entonces cuando empezamos a hablar de esos temas, ¿no? Luego todo el mundo se agarra su bolsillo y ya van a hablar. Y hace rato le decía a la hermana Tere, no me lo distraigas, que estamos en los diezmos. Y ahí va a tener el pretexto, porque llegan a la iglesia creyendo que se les va a sacar dinero. Y cuántos no piensan, ¿no? Que los pastores viven del diezmo y que se hacen ricos, y nada más alejado de la verdad. Porque ustedes que han estado un poco más cerca se dan cuenta que uno lo que hace es sembrar para que los demás coman, sembrar para que alguien más venga, para que tú cuando vengas tengas una silla en donde sentarte y poder descansar. Y esa silla la pagó alguien más. Dice por ahí un predicador que sus servicios no son gratis, siempre alguien los paga. Tú llegas y te sientas y no pagas y piensas que es gratis, pero te sentaste en donde alguien ya pagó. Y sabes, te sentaste aquí cómodamente porque Cristo pagó para que tú tuvieras esta tranquilidad. Pero resulta que tú renuncias a esa tranquilidad porque tienes tu sentido espiritual apagado y estás viendo nada más con tus 5 sentidos y estás dejando de tener el sentido espiritual. Estás viendo la situación y pues, híjole, pues está difícil, ¿no? Sí, pues no hay de otra. Y a mí no sabes cómo me rechoca esa palabra de que pues sí, así nos tocó, pues no hay de otra. Claro que hay de otra, por supuesto. Y les voy a enseñar que si no se cree, no se crea. Y si no está hecho, tú debes de crearlo. Tenemos un alma que da vida al cuerpo y un espíritu que nos mantiene unidos. Porque Dios cuando sopló el Ruach, lo que decía, cuando tú lees el hebreo dice, el Ruach de Dios insufla el alma, nos insufla el alma en realidad, no el espíritu. Chihuahua, pues no, que el alma y el espíritu, y empiezas a tener choques en tu mente. Por eso es importante que nosotros entendamos el sentido hebreo de las cosas, no por volvernos israelitas mesiánicos, sino porque hay una palabra muy importante que quiero el día de hoy estudiar con ustedes. Cuando tú estás conectado a la fuente que es Dios, dice en la palabra que como niños para poder entrar al reino de los cielos, la palabra que está ocupando en ese momento habla del estado fetal. Y cuando estás en el estado fetal, mi amado, estás conectado a la madre a través del cordón umbilical. Y díganme si no es verdad que los bebés prueban el sabor de la comida que la mamá ingiere. No lo está probando, no lo está comiendo el niño, lo está comiendo la mamá. Pero sus sensaciones, sus emociones se transfieren a ese pequeño a través de ese cordón, de ese ruaj, de ese lazo que nos une con el Señor. Y entonces ese ruaj, ese lazo, se nutre de lo que hablamos la semana pasada, de esa nube, de esa Shekinah. Palabras tan raras, ¿no? Que no nos habían dicho antes. Pero yo quiero que vayas entendiendo por qué son necesarias en tu vida. Porque si las tienes y no las activas, vas a seguir en las noches diciendo, ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desamparas ni de noche ni de día. Y al otro día, ¡pah! ¿No? Se te atraviesa otra vez el diablo con vestido azul, te resbalas con una cáscara de plátano y papa, ¿no? Necesitamos tener los sentidos espirituales despiertos, porque de repente, lo digo por mí, el diablo te sacude y te da una revolcada y dice, ¿qué pasó? Pero no lo vi venir. Pues claro, no lo viste porque tenías los sentidos apagados. Hace rato me dice otra persona, se necesita orar porque se ve que no estás orando. Y sí, nada más oré un ratito. Diosito, gracias por darme la vida, estar despierto y úsame si quieres. Y ahí está el resultado. Entonces, es necesario, mis amados, que tengamos una intimidad para poder entrar. Mira, como en la película de Matrix, ahora la película de esta semana va a ser Matrix, ¿no? Viene Morfeo y te presenta la píldora azul, la píldora roja, y él no te obliga a tomártela, solamente te muestra el portal. ¿Qué tan profundo? Eso depende de ti. Nosotros les estamos hablando, mis amados, que somos una iglesia apostólica y profética, ¿sí? Tenemos fundamentos apostólicos para dar una palabra profética
que cambia tu vida. ¿Qué cosa es una palabra profética? Es una palabra que está plasmada en los rollos, en la palabra de Dios, que se te explica a ti porque no le entiendes. ¿Y qué tanto no le entiendes? Muchísima gente dice que el diezmo solamente es del antiguo pacto, que el diezmo solamente lo instituyó. A ver, los que de veras más saben, por favor, quiero que sí me ayuden y digan en voz alta, ¿quién se dice que instituyó el sistema de diezmos? Sin miedo, todos nos podemos equivocar, de todos modos se van a equivocar, yo lo sé. Abraham dice, ¿no? Que porque llegó Abraham con Melquisedec y resulta que le dio la 10ª parte de todo el pero no es cierto. Si tú abres los ojos espirituales, te vas a dar cuenta cuando estás leyendo el Génesis que nuestro amado Adán tuvo problemas con el diezmo. ¿Sabes? Adán tomó un fruto que no era de él, era un fruto de Dios, se lo robó y se lo comió. Es lo mismo cuando llega tu economía a tu mano, no es tuya, tú eres el administrador y tú eres el que decide cortarle un cacho y comértelo y no darle nada al Señor. Entonces, ¿sí es o no es problema adámico lo que tenemos? Y no hablo de pecado original ni cosas de esas. Pero cuando únicamente se te habla la historia de Caperucita Roja, vas a pensar que no pasa nada, Caperucita Roja va a ser feliz porque le abren la panza al lobo y ya, otra vez está con su abuelita. Eso es lo que lees realmente cuando lees la historia tal cual. Y hay muchas instituciones y personas que dicen que no se pueden salir de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice así, la Biblia dice así, y como la Biblia no dice acá. Y entonces Dios te va a medir en el sistema en el que tú creas. Porque si tú estás creyendo que Dios puede dignarse a voltear hacia ti como ese ser pecador que fuiste, salvarte y haber pagado por ti en la cruz, si tú crees eso, la palabra dice que eres justificado por la fe y que por eso eres salvo. No dice que tienes que cumplir los 613 mitzvot al día, ni tampoco dice que vayas y te apliques ceniza cada que te entristezcas. Y cuando llegan y me dicen, no, es que en la alabanza no pueden haber violines porque la palabra no dice que había violines, dice que arpas. Digo, ay, caray, sí es cierto. Híjole, vamos a conseguirnos entonces unos escudos de oro para acomodar aquí. A ver, hermana, ¿con cuántos kilos de oro nos va a donar? ¿No? Porque así dice la palabra, eso sí dice, ¿no? Oiga, hermana, ¿y de casualidad usted ya se casó o la vamos a lapidar allá en la Ignacio Zaragoza? ¿No? Porque eso sí dice la palabra, ¿sí o no? Por eso el apóstol Pablo decía, yo todo lo que aprendí de la palabra lo tengo por O sea, ¿te imaginas lo impactante de decirle a un fariseo, porque se lo estaba diciendo a los fariseos, todo lo que sé hoy en día es suciedad, porque lo que hoy tengo con Cristo es la vida? Y entonces un fariseo se duele. Entonces, al menos el apóstol Pablo, yo no digo que se haya equivocado, pero me enseñó que no debo de ser tan rudo si quiero ganarlos para Cristo, ¿verdad? Tardan en llegar y cuando llegan los regaños, no, pues ¿cuándo? ¿No? Así no es negocio. Con esa conciencia, mi amado, tú vas a entender que la vida misma es un regalo. Hay gente que está sufriendo, que siente que la vida está en demasiados problemas y no siente realmente una salida. Y piensa que tal vez sería mejor ser un gato porque ven a los gatos dormidos todos los días. O no sé si alguno de ustedes haya llegado a anhelar ser perrito, gatito, conejito, o querer ser angelito y ya quitarse la vida. Porque todos los días, mi amado, desgraciadamente todos los días alguien se avienta en las vías del metro, hoy día. Al grado de que he estado viendo ya carteles grandes que dicen, línea de la vida, si estás deprimido llámanos. Y yo creo que habrá dicho, pues mi salud tengo, ya para qué, y va para allá. ¿Y la iglesia qué hace? La iglesia viene aquí, ay, es que ahora sí se sintió el Espíritu Santo porque vino el apóstol encumbrado. Ay, ya vino otra vez ese pastor. Ojalá ya predique la pastora, porque cada que predica la pastora, no sé, o sea, ya. Ay, sí, ella sí me quiere. Pero mi amado,
la vida como un regalo, es porque dice en la palabra, el que no conoce a Dios no conoce el amor, porque Dios es amor. Y entonces tú dices, sí, Dios es amor, pero yo no puedo perdonar. Te voy a ventilar una historia familiar para que luego no digan que ventilo las de los demás. Ventilo la mía. Tengo unos sobrinos que desgraciadamente quedaron huérfanos muy pequeños y su mamá los abandonó. Entonces nosotros nos dimos cuenta alrededor de 3 meses después, que fue mi mamá a visitarlos. Yo era niño todavía y los fue a visitar, y resulta que unos estaban con una vecina, otros con otra vecina, otros con otra vecina, porque pues simplemente la mamá jamás regresó. Muchos años pensamos que algo le había pasado, no sabíamos qué había pasado con ella. Dimos aviso a las autoridades y resulta que el DIF en ese tiempo no nos permitió retener a los niños como sus familiares, porque nosotros como familia ya éramos muchos, y decía que las condiciones para su desarrollo no eran los óptimos con la familia. Entonces había que pasar por un proceso, y ese proceso fue de 10 años. Los niños 10 años en una casa hogar, pensando que los habían desamparado ahora sus familiares. Y resulta que cuando mis sobrinos salieron de esa casa hogar, salen todos a la mayoría de edad, salen a los 18 años, por fin llegan a casa y duran muy poco tiempo. Duran unos a los 20, 21 años y se fueron, y aparece la mamá. Y uno de mis sobrinos me decía, yo hubiese preferido saber que mi mamá se había muerto y no creer que me había abandonado. Y me preguntaba por qué lo hizo. Y yo no sabía por qué lo hizo. Cuando crecí en la adultez, vi una fotografía de una mujer inculta, sin estudios, con 6 niños. Y entendí qué es lo que pasó por su mente. No pudo. Dijo no pudo, y porque se dijo no pudo, no puede. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen también con un viaje de niños y dicen sí puedo? Y sí pueden, y sí pueden. ¿Entiendes? ¿Entiendes la importancia que hay en tu mente de que entiendas que tus sentidos espirituales, al estar despierto, te van a anhelar a la fe? Porque mientras no lo despiertes vas a pensar que la vida es cruel, que la vida es difícil, que la vida no vale, y ahí vas a estar escuchando las de José Alfredo Jiménez en lugar de las de Marcos Witt. Cuando tú te sientes muy triste, mi amado, como una medicina para tu alma, tómate el Salmo 145. El Salmo 145 ha omitido una letra en todo su alfabeto. Yo quiero que abras tu Biblia, nada más lo veas, y tú vas a ver que dice Aleph, Bet, Gimel, o no sé qué otras palabras tengan en sus Biblias, pero te vas a dar cuenta que está por segmentos y tiene letras. ¿Sí? Alguien que me diga qué dice su Biblia en la parte de arriba cuando empieza. Salmo 145. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Cómo dice al principio su salmo? ¿Alguien le puede dar un micrófono, por favor? Gracias. Apercibidos en el espíritu, porque están apercibidos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? ¿Por acá? ¿Luis? Gracias. Sí. ¿Qué más dice? Está apagado el micrófono. Bueno, Salmo de alabanza de David. Sí, continúa, por favor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. Sí, hija, gracias. Mira, yo en lo que quiero que pongas atención es en lo siguiente. Todos. Lo voy a abrir. Algunos sí ya vio esas letras, algunos sí dice Aleph, Bet, Gimel, qué sé yo.
¿No? Ok. La mía, nueva versión internacional, dice: te exaltaré mi Dios y Rey. Y antes de eso dice Aleph. Después dice: todos los días te bendeciré. Y antes de eso dice Bet. ¿No? ¿Te das cuenta la importancia de ver varias versiones? Resulta que, yo insisto, esta es una de tantas. Yo espero que tú leas Palabra de Dios para Todo, una versión internacional, la de Jerusalén, interdenominacional, la del oso, bla, bla, bla. ¿Sabes por qué le dicen la del oso? Porque tiene un osito en la portada. ¿Sabes por qué la Biblia satánica le dicen que es la satánica? Porque tiene ilustrado un demonio al centro. Nada más por eso, no dice otra cosa. Es una Biblia. Igual que la del jubileo, creo que se llama, la que tiene una virgen ahí en medio. Lo mismo, el mismo demonio, nada más que disfrazado diferente. Bueno, yo lo que quiero decirte con estas letras del Salmo 145, mi amado, es que cuando se escribió esto en hebreo, se omitió la letra M, por una sencilla razón, porque con la M se escribe maldad. Así de sencillo. En ese salmo no se convoca la letra M para no invocar a la maldad, porque decir M es ese fonema M en hebreo es invocar a la maldad, es maldad. O sea, cuando yo digo A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, bla, 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 en griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, todo eso. Cuando tú le encuentras un significado a esa palabrita, quiere decir maldad. Y entonces en el Salmo 145 David tuvo esa visión y no quería algo puro. Por eso dice Salmo de David, en donde quiere decirle a Dios algo. Y eso que quiere decirle, cuando tú estás muy triste, muy deprimido, yo quiero que lo leas. Porque sin darte cuenta y sin saberlo vas a leer algo que Dios diseñó para ti sin maldad. Pero tienes que leerlo con tus ojitos naturales y lo vuelves a leer con tus ojitos naturales y quieres entender algo, y entonces la palabra con una persiana se empieza a abrir y vas a ver lo que realmente quiere decir. Así vas a activar uno de tus sentidos, el ver, la visión. Con esta conciencia te vas a dar cuenta igual que cada respiro es un regalo de Dios. Mis amados, pasamos por una pandemia terrible donde mucha gente pereció. Pasamos una pandemia donde gente ha quedado con secuelas en sus pulmones para poder respirar, donde tuvieron que pasar una temporada conectados a aparatos para poder respirar. Hoy, ¿saben cuánto cuesta un tanque chiquitito de oxígeno? Alrededor de 3,000 pesos. Y tú lo tienes gratis. Y lo usas para que se pudran en no sé dónde esos hermanos que no son hermanos. Y entonces, ¿cómo no quieres que se enoje Dios? Ayer me equivoqué al decirles números 12, eran números 13, en donde vemos cómo Moisés le dice a sus exploradores: vayan y exploren la tierra, y llegan a decir mentiras. Llegan a decir: no, en esa tierra vimos anaquitas gigantes, enormes, que nos comerían vivos. Para ellos somos como unas pequeñas langostas. Y yo les decía, mis amados, ustedes no se pongan a ver el tamaño de sus problemas. Traten de enfocarse en ver el tamaño de su Dios. El rey babilonio Nabucodonosor tuvo un sueño y el profeta Daniel se lo interpretó. Le dijo: yo tengo mucho nerviosismo porque soñé algo y no le entiendo. Soñé una estatua enorme, ¿sí se acuerdan? De oro al frente, de bronce bruñido, de hierro y de barro. Y entonces Daniel le dijo: mi rey, usted, grandioso, que gobierna cuanta tierra puede ver el ojo, es esa estatua, grandiosa, enorme. Nadie lo puede alcanzar, pero tiene como los pavos reales las patas bien feas. Y dice: esos pies de barro es lo que van a derribar y van a tirar todo lo que ha hecho. Así es que mejor arrepiéntase. Y entonces, mi amado, yo no sé
Si tú traes un problema así enorme o traes una bendición así enorme, pero cualquiera de las dos se puede caer si tienes una actitud equivocada. Yo, mi amado, en una ocasión vi llegar una persona llorando a la iglesia y empieza la alabanza y pues yo sí me voy a regocijar en el Señor porque yo sí tengo libertad y ay, gloria a Dios. Y pues pobre cuate, ahí estaba chille y chille y chille desde que empezó la alabanza, pasó la prédica y el chille y chille. Y yo le daba gracias a Dios porque yo no tenía ni un solo problema. Ay. Y de repente yo nada más sentí como me metieron en una licuadora y dije, ¿pero qué pasó? Cuando abrí los ojos ya no tenía carro, ya no tenía casa, ya no tenía matrimonio. Y eso que no tenía ningún problema. Dejé de ver lo que Dios ve. Dejé de ver el camino del reino. Y caminé por donde yo entendía, donde yo creía que era seguro. Ay, seguro ir a la iglesia. Voy a la iglesia todos los domingos, ¿no? Y voy a la iglesia todos los domingos, aunque se enoje mi esposa. Y voy a los domingos, aunque deje a mis hijos. Y voy los domingos, que me espine la mano, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta, piensas que nadie te quiere, que estorbas. Y tus pensamientos influencian mucho tu manera de actuar, tu manera de ser. Cuando eres consciente de que eres un escogido entre millones, digo, lo natural lo hemos visto, ¿no? Millones de espermas para poder fecundar un óvulo. Y nos lo han dicho, nos lo dijeron en la secundaria, en la clase de biología. Tú eres vencedor porque eres uno de tantos millones. Y yo sí fui de los adolescentes que dijo, pues yo ni quise venir. A mí nadie me preguntó si quería venir a vivir. A mí nadie me preguntó si quería ser cristiano. No me leyeron las letras chiquitas. Y yo dije, sí, yo no sabía que para ser cristiano había que perdonar. Porque si no perdono, nos lo explica Jesús. Perdonen como nosotros, ¿sí? Porque se nos van a perdonar las ofensas, ¿no? Y entonces de repente hablaba, yo dije de mi familia, ¿no? Ay, ¿qué creen ustedes? También son mi familia. Hablaba de mi familia y mi sobrina me decía, yo no puedo perdonar, porque desafortunadamente esta mujercita de la que les platico, enfermó, le cortaron una piernita y el día de hoy yo creo que tiene los días contados. Entonces yo me acerqué a mi sobrina y le dije que fuera a perdonarla y me dijo que no la va a perdonar nunca. Y traté de explicarle precisamente esto que les digo. Vas a llegar en un momento a la presencia del Señor y eso puede ser ahorita. Así, ¿se acuerdan cómo dice la palabra? Que en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? A ver sus ojitos hermosos, háganme ojitos, parpadeen. A ver, ¿sí? ¿Te dio tiempo de arrepentirte? ¿Verdad? Así va a ser de rápido. Y tenemos que estar apercibidos. Ya, ahorita, dice en la palabra también, ¿tienes algo en contra de tu hermano? Mira, ni entres al templo. Ve y arréglate con él. Y ya después vienes. Y eso sí te lo aclara, vienes con tu ofrenda. Tampoco te hagas pato. Sí, no vienen al culto y dicen, ay, bueno, que Dios los bendiga. No, pues sí. A Dios rogarle con el mazo dando, ¿no? Son cosas que dice el mundo. Resulta, mi amado, que le traté de explicar que si no perdona precisamente, va a tener que dar cuenta ante Dios. Es una pesada carga. Y me dice, no, yo estoy bien, quitado de la pena. Y me hizo recordar las palabras de Teresa de Calcuta, que decía que lo contrario del amor no es el odio, sino es la indiferencia. Cuando llegaba Jesús a los pueblos y veía a los endemoniados le percibían. Cuando veía a los leprosos, corrían hacia él. Hasta los ciegos, ¿se acuerdan que iba caminando y el ciego no lo veía, pero lo percibía? Y dijo, Jesús, hijo de Nazaret, lo que escuchó, el sentido que sí le servía, y declaró todo lo que él era. Por eso les decimos, mis amados, tú declara a tu sanador,
declara a tu proveedor, declara a tu Salvador, declara el amor. Y yo le dije a mi sobrina, ve y dile que la perdonas. Ya sé que no lo sientes, pero si tú lo declaras, lo vas a crear. Y entonces no me creyó. Ese fue la bronca, ese es el gran fracaso. Y entonces te das cuenta que tú, mi amado, estás llamado a hacer luz a las naciones. Porque cuando empiezas a entender todo esto, le empiezas a tomar sabor a la vida, empiezas a tener propósito. Por eso vamos a iniciar esta lectura de una vida con propósito. Porque yo quiero que entiendas cuál es el diseño de Dios exclusivo para tu vida. Es preciso, es único. No puedo aplicar la misma regla para ti, para ti. Es más, nada más permítanme señalar a un matrimonio maduro, ¿no? Veo por aquí matrimonios que tienen más años que yo de casados y están juntos, ¿verdad? Bien felices, amén, gloria a Dios, bien bendecidos. Yo pasa la prédica y no veo que se suelten la mano. Y no veo que se suelten la mano. No les cae la revelación. Tómense de la mano, caramba, aunque sea. Dile, sí te quiero, ya me empiezas a querer mejor. ¿Sí? Ahora, quisiera yo que si tienes que cerrar tus ojos, lo hagas. Y le tomes la mano a esa persona que te ha herido. Y le digas, yo quiero que Dios llegue a tu vida. Una persona me asaltó en una ocasión en una combi. Yo quería hacerlo cachitos y bolitas porque soy ninja cruzado de Kung Fu Panda y podía desarmarlo y meterle la pistola por la boca y todo, pero la palabra me decía, si te piden, dale, y además tu capa. Y ay, yo dije, Señor, estoy en tus manos. Y resulta que no me robó, pero sí me asustó. Y yo declaraba que ese varón algún día va a alcanzarlo a Cristo y que él va a dar testimonio en algún momento de su vida de decir, yo de veras asalté a mucha gente, pero hoy mira, ya estoy acá. A lo mejor no lo pueden decir porque tal vez pase un policía y ¿qué? Pero mira, es diferente. Entonces, sí, hazlo de verdad. Yo vi que algunas personas lo hicieron. Y pues si tienes algo contra alguien, cierra tus ojos y dile, yo te perdono en el nombre de Jesús, aunque no lo quieras perdonar, porque hay ocasiones que nos hacen cosas terribles. Y mira que es difícil, porque cuando abusan de ti, cuando eres niño de repente, y creces, dices, a ver, ahora sí ya entiendo, ahora sí ya sé. Y me le paré enfrente a una persona, y me dijo, no, yo no me acuerdo. Pues ¿qué crees? Yo desde mis 11 años no lo he olvidado. Entonces, ¿quién cargaba? Él andaba por la vida como si nada. Y yo con mi corazón de niño totalmente secuestrado y doblado. Cuando tú en esta actitud espiritual puedes hacer estos rompimientos, los heredas a tus generaciones. Va a ser muy difícil que tus hijos puedan prosperar. Hablo de la prosperidad económica, por eso empecé hablando de diezmo. Va a ser muy difícil que prosperen así, porque en la palabra dice, yo quiero que seas próspero así como prospera tu alma. No podemos de repente, ustedes conocen a gente muy rica y que además es avara y que además sus empleados dicen que son unos hijos de otra religión. ¿Sí los han escuchado? Porque no ha prosperado su alma, les prosperó el bolsillo. Y ustedes dirán, bueno, al menos. Pero ¿cuántos hijos de multimillonarios no hemos visto por ahí que se quitan la vida? ¿Por qué? Porque tuvimos nuestros ojos espirituales cerrados, y hoy que los tenemos abiertos, el Señor le da vida. Y ahí donde perdiste hijos, Dios te da hijos espirituales. ¿Te das cuenta cómo te ha restituido el Padre? Porque eres ejemplo para muchos. Y es ahí cuando yo aprendí esto, sané de los hijos que había perdido, y me doy cuenta que tengo que abrir los brazos para recibir a muchos hijos espirituales, porque son más. Cuando tú tienes dificultad para vencer es porque este sentido lo tienes cerrado. No debe de cerrarse para ti. No debes de preocuparte de la persona que busque dañar tu interior, ya que Dios tiene el control de todo decreto. Tú debes de preocuparte por lo que tu boca saca,
Jesús te explicó, no todo lo que entra hace daño, más bien lo que sale, porque sale del corazón. Eso es lo que sí te envenena, ¿no? Perdón, es que me acordé que vi un meme donde la mujer se mordía la lengua y ¡ay, mi vida, te envenenaste! ¿No? Y es que mi esposa se mordió anoche y él dice, ¡ay, mi vida! ¿Qué te pasó? Pero nosotros debemos de poco a poco pulir nuestra lengua para ni siquiera en broma decir ciertas cosas. Porque hay veces que tan inconscientemente, y lo he puesto de ejemplo muchas veces, ¿no? Que vas pasando y ¡ay, conejo! ¿No? Y la mente no sabe de bromas. Y si no limpias tu manera de hablar, de verdad no me vengas con que ¡ay, si eres espiritual, tienes pensamientos conectados al reino! Si de la boca puros ajos y cebollas sacas. Lo digo por mí, por mi esposita que me enseña a bien hablar. ¿Sabes, mi amado? Dios cuando dice algo se le tiene que dar cumplimiento. Y Dios dijo que tiene hijos de honra. Y entonces puede ser que alguien te dé un decreto de que te voy a correr, ya me caíste gordo, de que fue y vino, y que el vecino que te avienta una gallina rellena de no sé qué tantas cosas, la echa a perder porque ni para caldo la deja, ¿no? Ni hablar. Échasela a los perritos entonces. Resulta que sí, te maldicen, te dicen cosas, te levantan decretos, y tú podrías caminar en la seguridad de que como hijo de Dios no te llegan, pero ¿qué crees? Sí te llegan. ¿Sabes por qué? Porque esos demonios que están tan interesados en dañarte a ti, no tienen el permiso de nadie, pero alguien te los manda. Y si eres hijo de Dios, claro que sí, pero eres un hijo de Dios que tiene el sentido apagado, que tiene el ayuno totalmente empobrecido, ¿sí? Que no se congrega, que dice, ay, bueno, también aquí yo tengo una conexión con Dios, sí, ándale pues. Sí, en la única ocasión en la que Dios mandó a tener una conexión con Él en su casa, fue en compañía de otros 500 y 400 desobedecieron y se quedaron solo 100 en el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Y estaban, ¿cómo estaban? En congregación. ¿Quieres que te alcance la palabra ahí en tu casa? Haz congregación. ¿Sí puede ser? Claro que sí. ¿A poco no, mis amados que nos recibieron en sus casas, de repente hubo ahí manifestación de Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque hubo congregación. Ahora te lo tengo que decir así, ya la congregación está acá, ahora tienes que venir. Y no te estoy obligando, te estoy diciendo lo que ve Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice va a vivir el primogénito y el rey dice no, todos los primogénitos van a morir, y resulta que Moisés como primogénito vivió a las narices del rey, y el rey mismo lo mantuvo. Ese que lo mandó a matar, lo tuvo que mantener, darle educación. Y después, ¿qué pasó? Viene la puerta. ¿Te acuerdas que yo te decía de las letras hebreas? Hablábamos hace rato, Yahweh, Rafa, ¿sí? Yahweh, Sabaoth. Bueno, pues Yahweh, Yud, Jeva, ¿qué? La letra A es como un arco. Ese arco es lo que pintaron los hebreos en su casa. La presencia de Dios, el inicio, la ley. Y entonces viene el ángel de la muerte y a esos primogénitos no destruyó. El rey dijo, van a morir los primogénitos. Y Dios dijo, estoy de acuerdo. Pero, ¿cuáles fueron los que se murieron? ¿Sí? Entonces tú debes de entender quién es tu Dios. Si estás en una situación, debes de entender qué Dios va a sacar de esta situación tan difícil. Y apegarte a Él. Que no seas de repente como unos artistas que conozco que ya cuando ven que la policía los está persiguiendo por cosas bien feas, ahí se van a la iglesia de Justin Bieber. No lo digo por ti, Marilyn Manson, lo digo por otros que la han hecho así. Y van porque quieren el fruto. Pero mi amado, si tú quieres fruto, primero debes de ser tierra. Y en la tierra va a caer la semilla, dijimos, ¿verdad? Y de la semilla, ¿qué va a crecer? Un árbol, ¿verdad?
¿Y quién quedamos que es el árbol de la vida? Jesús. Mi amado, tienes que preparar tu cuerpo para recibir a Jesús. Si no, no vas a tener frutos. No vas a tener frutos, vas a estar viviendo de frutos robados. El fruto de mi hermano, el fruto de mi hermana. Así como yo de repente me cuelgo de la unción de mi esposa. No, tenemos que tener frutos propios. Y de verdad es muy probable que no haya sido consumido por el amor y la misericordia que Dios le tiene a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos. Yo no puedo pensar si Dios le dejó de tener misericordia a mis sobrinos para que se hayan quedado solos y han tenido que vivir el proceso que vivieron. Pero yo lo que sí estoy convencido es que si ellos llegan a soltar en su corazón el perdón, ¿quién los va a ofender? ¿Qué cosa les va a venir como ofensa? ¿No? Porque llegamos aquí a la congregación y ay, hola, ay, el pastor no me peló. Devuélvanle la vista al pastor, ustedes tienen ese poder. A lo mejor no me vio, pues me le planto enfrente. Hola pastor, ¿cómo está? Y hasta un abrazo le pueden sacar. Sí, así es. De verdad, yo he visto a personas que hasta se bajan de la banqueta para caminar del otro lado para no saludar a alguien. Ustedes no deben de ser así. Entender estos conceptos, mis amados, te hacen llevarte de la mano de un pastor, porque entiendes que entonces solo no vas a caminar por este mundo. Querer hacerlo por cuenta propia es como querer terminar una carrera. Hoy día te puedes titular por experiencia laboral, pero no sé si sepan, mis amados, que aunque quieras presentarte a titularte por experiencia laboral, tienes que presentar un examen. Y el examen debe de venir avalado por una institución certificada. Entonces, aunque te quieras titular, vas a tener que estudiar. Y sacar una carrera por conocimiento propio es diferente a que si tú quieres sacar una carrera porque tengas aquí maestros que te estén diciendo por dónde. ¿Sí? En la vida, mi amado, si tú llegas con un problema conmigo, como tu pastor, como tu padre espiritual, vas a acercarte a una persona que tiene un compendio de libros y tiene un compendio de pastores atrás. Yo soy el producto de, no sé, no tengo la cuenta de cuántos pastores han tenido que sufrir para que yo pueda aceptar a Cristo. Yo no sé cuántos libros he tenido que leer para que se me caiga la cuadratura de la mente y pueda realmente ahora tener otros cuadrados que tenga yo que romperles las estructuras. Por algo lo hizo Dios. Un pastor, mi amado, no tiene un solo maestro. Tenemos, mi amado, un compendio de maestros y al maestro de maestros. Y tú puedes decir, sí, amén, yo también tengo al maestro de maestros. Ah, sí, ¿y por qué no le haces caso? Recuerda, mi amado, Dios siempre habla. Dios no guarda silencio. Científicamente te lo puedo comprobar, tal vez. Ustedes, los más adultos, no le digo a los chavos, los de la generación de la televisión con perilla. ¿Me fui muy arriba? Pues yo sí tenía de esas televisiones de perilla. Bueno, creo que algunas de control remoto también. Le cambiabas de canal y si había un canal donde no había transmisión, ¿te acuerdas cómo se escuchaba? Sí o no, los científicos dicen que esa es la voz del universo. Ese es el sonido real, la frecuencia que hay en el universo. Entonces Dios está siempre hablando o no, pero no lo escuchas, no le traduces. Ese aparato receptor televisivo traduce la frecuencia en una imagen. En este minuto estamos rodeados de frecuencias de radio, de Bluetooth, de qué sé yo. Y si no tengo un aparato que lo traduzca, no me voy a poder dar cuenta. ¿Sí? ¿Entiendes por qué es necesario que tú despiertes tus sentidos del espíritu para que puedas traducir esa palabra y esa voz de Dios aquí? Ahora esas señales ya tomaron forma de letras, forma de imágenes, y no son para que estés así toda la noche y que te duermas. O los varones que de repente estén así y ¿por qué no entendieron?
No deberían de entenderme, pero me entendieron. Para eso no es, ¿no? Y entonces empiezas a desarrollar tus sentidos de la imaginación. Ay, sí, hoy sí soy el galán de galanes. Hoy sí las traigo muertas. Sí, a todas. Así me gustan, mira. Y te desconectan del Padre, te desconectan de la palabra, dejas de escuchar fácilmente. Hombres y mujeres, no por igual, porque no somos iguales. La mala tendencia sexual está en los hombres únicamente. La mujer solamente es contagiada. Para la mujer es más fácil sanar su área sexual, por difícil que se la vea que les pase, pero el hombre no. Entonces, mis amados, necesitamos tener una presencia directa del Padre. Es más necesario aún. Quiero terminar con esto, porque el fin de todo esto, mis amados, yo quiero que entiendas algo. Puedes ir a cualquier iglesia y escuchar palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí o no? ¿Y vas a escuchar palabra de Dios? Claro que sí. Usted lee la Biblia. Te puedo leer las 1001 noches, Caperucita Roja, como te dije, y voy a escuchar fábulas fabulosas, fábulas que vienen de la boca de Dios, sí, pero ¿y si no despiertan tu sentido espiritual, para qué? Para que entonces seamos obispos de la iglesia encumbrada de la luz de no sé qué caramba, ¿no? Y nada más así. Y de repente llegan y perdónenme, hermanos, pero es que pásenle por este lado porque tengo un vecino, híjole, ya no nos aguantamos. Ya te vi. No, de verdad, debes de llegar a tu local, a tu casa, mi amado. No sabes qué privilegio siento en la mañana, y quiero agradecerle a mi vecino, que no sé cuál. Yo llego a la casa tarde, ustedes la saben, llego cansado, y el pasto crece y sigue creciendo y lo tengo que podar para que mi familia no viva en un bosque. Y no tengo tijeras y no tengo machete, y agarré una pala y con la pala empecé a cortar el pastito y medio le di forma. Nada más por donde va a pasar mi suegra, dirían. Pero yo sabía que necesitaba más y me metí a la casa pensando en que tengo que comprar unas pinzas de podar. Y hoy en la mañana que salgo de la casa, mi pasto perfectamente podado, todo el caminito, todo hermoso. Pero tuve que hacer algo. A lo que voy, mi amado, es que sí, tienes que hallar gracia a los ojos de la gente. Yo espero haber hallado gracia, que no me haya dado lástima de que, ay, este pobre hombre, mejor se lo voy a hacer yo. Pero es gracia lo que tienes que hallar ante los vecinos. Porque si no estás en gracia, piénsalo bien cada que discutas con tu esposo o con tu esposa. Es la persona con la que vives, es tu única carne. Y no vas a vivir con ella, cuanto más con los demás. Quiero darte 2 puntos de revelación, porque sí, es importante. Hay mucha gente que toma de ejemplo a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que presentaron un fuego extraño. Y por presentar fuego extraño se murieron. Ese fuego extraño, mi amado, era la falta de obediencia a una orden. El que quiera ser sacerdote, venga casado. ¿Por qué casado? Mis amados, los que sí somos casados, ¿cuánto necesitas orarle a Dios para ser provisto? Cuando fue tocada tu salud, ¿a quién le encomendabas a tu familia? ¿Pensabas en ti? Sí, pero ¿quién te preocupaba? Tus hijos, tu esposa. Y luego que está re bonita y que tiene muchos likes. Dije, ¿quién la va a heredar, caramba? Y esas cosas te preocupan a ti. Pero de repente te conectan con Dios. Porque así de bonita como la ven, híjole. Cuando dice no, para convertir ese no en sí, se necesita presencia de Dios y unción, ¿no? Y mis cuñados lo saben, y su padre también. ¿A poco no, mis amados, los que ya somos casados? ¿Cuánta presencia de Dios hace falta para sacar adelante una familia? Proveerle protección, proveerle la comida, el vestido, el calzado, un techo.
la mujer que no tiene marido. ¿Sí o no sienten el camino más sencillo cuando tienen un hombre que honra, no macho? Porque machos donde quiera. Decía un pastor, machos por tener nada más genitales, pero hasta los perros los tienen. Así es que esa es la diferencia. Mira, si tú dejas de comer, te mueres. Si dejas de respirar, te mueres. Igual un perro, igual un gato, igual un pajarito. Deja de comer, se muere. Deja de respirar, se muere. Si un pez lo sacas de su ambiente, se muere. Si tú, mi amado, te sales de la iglesia porque eres miembro, también te vas a morir, de verdad. Porque lo espiritual que está dentro de ti, está unido, te va a quitar la vida. ¿Cuántas veces no han escuchado que un cáncer se da por una amargura, una raíz de amargura? Esa emoción te conecta, pues también el espíritu. Te conecta para vida o te conecta para muerte. Y esa vida o esa muerte la vas a tener acá. Para eso te mandó Dios, a tener vida y vida en abundancia. Así lo dice su palabra. Pues bueno, Nadab y Abiú fueron, no se casaron. Dijeron, no, yo creo que así solito sí la puedo armar. Y dijo Dios, que no. Entonces, ¿no quieres la vida que te doy? Dámela. Así pasa cuando de repente andas anhelando otras unciones. Por eso dice Job, yo hice un pacto con mis ojos para no ver a las doncellas con deseo, porque sabía por ese pacto que entonces iba a tener vida. ¿Y a poco no? Satanás tuvo el permiso de Dios para quitarle fortuna, salud, hijos, pero no le quitó a la mujer porque había hecho un pacto con sus ojos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Esas son las revelaciones que Dios quiere que apliques a tu vida. Mi amado, estamos llamados a escuchar no palabra de Dios únicamente, sino su revelación para vida. Yo quiero declarar vida sobre tu vida. Mi amado, cuando tú haces esto, dejas de tener solamente texto. Tú vas a seguir teniendo historias bíblicas en donde sea, pero aquí, mi amado, México Nuevo Amanecer te va a traer vida. Te va a enseñar cómo Moisés habló con la zarza ardiente. ¿Sí? ¿Leíste esa historia? Lo digo porque es lo que apenas platiqué anoche. Platicó con la zarza ardiente. ¿Sí o no? Dice la palabra. Y la zarza, ese árbol ardiente, árbol de vida. Entonces, ¿con quién habló? Con Jesús, con Dios. Pero como no dice Jesús, no, entonces no es Jesús. Ándale pues. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿sí o no era él? Porque Dios se enojó con Adán y con su esposa Eva, y lo sacó del huerto de Edén porque dijo, ya tienen el árbol del conocimiento, no sea que alcancen también el de la vida. En ese momento lo que hizo fue apartarlos de Jesús. Moisés se acercó a Jesús y le dijo, ¿te acuerdas de ese episodio? Quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa. Lo que le dijo es, quítate esta envoltura humana y carnal. Si dejas de comer te mueres como cualquier animal. Si dejas de respirar te mueres como cualquier animal. Lo acabo de decir. Pero lo que no tiene un animal es la conciencia de un Dios y poder. Tú tienes poder de Dios para crear las cosas por el poder de la palabra, y la palabra tiene que salir y hacer vida. Y yo te dije, tú tienes vida en abundancia y vida en tu negocio, y tienes vida y prosperidad y tienes hijos prósperos. Y allá cuando tu matrimonio puede tener algún problema, entonces yo lo que puedo declarar de ti es vida, no vida al problema. ¿Qué hacía? Tengo un Dios grande, no tengo un problema grande, tengo un Dios todopoderoso. ¿Por dónde me va a llevar? No sé. Pues tienes que ver, porque Dios te lo quiere mostrar. Lo leímos, es que es maravilloso todo lo que leemos. Yo les dije, hay gente que le duerme números, el libro de los números, pero te están diciendo
el capítulo 11 de Números, si Dios se mueve, muévete. Y si Dios se detiene, detente. Lo aprendimos. Pero si no lo ves con esa revelación, mi amado, te va a pasar por aquí, te va a pasar por allá, y va a pasar otro año, y va a pasar otra temporada, escuchando a los pastores. Este es tu año, mi amado. Ahora sí, viene la buena, mira, por esta. Si como somos cristianos es el pescadito. Y no pasa nada, porque no lo creíste y porque no lo creaste. Ya tienes la palabra desatada. Ya tienes la palabra desatada. Yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Esto es México, un nuevo amanecer. Levántate y resplandece. Y hoy, mi amado,